Ya, entonces desde este momento ya está grabando y damos comienzo al contenido, la teoría de la ley, la teoría general de la ley. Ya. En primer lugar, aproximémonos al concepto de ley. Ustedes ya en su curso de filosofía moral habrán leído a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que define a la ley como una ordenación racional dirigida al bien común, dada y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Esto es súper importante, quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Es decir, no cualquier sujeto puede dictar una ley, sino que aquel sujeto que tenga, al menos bajo la óptica de Santo Tomás, el cuidado de la comunidad. Ya avanzando varios siglos más adelante, el destacado jurista francés Marcel Planiol define la ley como una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Ya vemos entonces, a propósito de estas dos definiciones, que tienen ciertos elementos comunes. En primer lugar, que tienen el carácter más o menos de obligatorio, y en segundo lugar, que debe estar dictado por la autoridad pública. Toda esta tradición finalmente va a venir a encuadrar a Andrés Bello a definir a la ley en nuestro artículo primero del Código Civil. Y esta definición, por favor, que no se les olvide jamás. La ley, de acuerdo al artículo primero del Código Civil, es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Vayamos entonces desglosando esta definición y a la luz de ese desglose encontramos al menos tres elementos. En primer lugar, decimos que la ley es una declaración de la voluntad soberana. ¿Qué significa que sea la declaración de la voluntad soberana? Esto significa que la ley debe surgir necesariamente, debe emanar de los representantes que la nación ha escogido. La ley tiene que necesariamente emanar de los representantes que la nación, este grupo humano con ciertos caracteres identitarios comunes, ha escogido. La voluntad soberana de la cual hace alusión Andrés Bello es parasitaria, es tributaria de toda esa antigua tradición del contrato social del siglo XVII y XVIII. Por ejemplo, es lo que Jean-Jacques Rousseau denominaría la voluntad general. Ya, ese es el primer elemento. La ley es una declaración de la voluntad soberana, es la declaración de los representantes que la nación ha escogido. Ese representante hoy en nuestro ordenamiento jurídico se concreta en el poder legislativo, el legislador. El legislador es la voz de la ciudadanía. Bien, en segundo lugar, tenemos que el segundo elemento es que debe ser necesariamente establecido de acuerdo a la forma prescrita por la Constitución. Prescripción no tienen que entenderlo únicamente como una norma jurídica. La prescripción supone algo más general que tiene que ver con una ordenación. Cuando yo digo que algo prescribe algo, es que algo está ordenándolo. Entonces, el segundo elemento es que la ley debe estar bajo las formas que ordena la Constitución. La ley entonces debe regirse bajo un establecimiento constitucional. La Constitución establece ciertos procedimientos en virtud de los cuales vamos a dar lugar a esta ley. Y por tanto supone este segundo elemento dos requisitos. La ley, para ser ley, debe cumplir con dos requisitos, o con dos grupos de requisitos, mejor dicho, con requisitos de forma y con requisitos de fondo. La ley, para ser ley, debe cumplir tanto con requisitos de forma como con requisitos de fondo. Los requisitos de forma son básicamente que esta ley debe emanar del órgano competente y a través de los
procedimientos expresamente señalados por la Constitución. Deben cumplir ese denominado iter legis, todo ese procedimiento de formación de la ley, del cual yo les grabé una cápsula independiente. Todo ese procedimiento de formación de la ley está precisamente establecido en la Constitución. Que la ley, por ejemplo, deba emanar en primer lugar de un mensaje o de una moción parlamentaria, luego pasa a la etapa de discusión, Cámara de origen, Cámara revisora, segundo trámite, tercer trámite, y bueno, todo eso que yo precisé en ese video. Entonces, requisitos de forma, que la ley deba emanar del órgano competente y a través del procedimiento aplicable. Y en segundo lugar, debe tener también, o debe cumplir, disculpen, requisitos de fondo, es decir, ciertos requisitos materiales de la ley, requisitos materiales de la ley. Es decir, la ley debe cumplir con ciertos contenidos mínimos. La ley debe cumplir con ciertos contenidos mínimos que son en general los principios y valores que sustentan la idea de Estado democrático de derecho. La ley entonces también tiene que, en cuanto a los requisitos de fondo, cumplir con un contenido mínimo, que la ley no puede ir en contra, en primer lugar, de la Constitución y de la axiología que ha de fundamentar el ordenamiento jurídico. La ley no puede ir en contra de los cimientos básicos de lo que consideramos como Estado democrático de derecho. Por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución dice: Chile es una república democrática. Una ley no puede ir en contra de esa decisión política fundamental. Y por último, el tercer elemento de la ley es que la ley manda, prohíbe o permite. Manda, prohíbe o permite. De esto deriva la clasificación más canónica de leyes que podemos observar en nuestro Código Civil. Entonces, de este tercer elemento, la ley manda, prohíbe o permite, deriva la clasificación más importante de la ley atendiendo al tenor de nuestro Código Civil. Sin embargo, como veremos a continuación, esta clasificación de leyes imperativas, prohibitivas y permisivas tiende a reconocer límites, es decir, no es absolutamente certera, como veremos a continuación. Entonces, atendiendo a esta clasificación de leyes que podemos observar en nuestro Código Civil, podemos distinguir 4 tipos. En primer lugar, las leyes dispositivas, declarativas o supletorias. En primer lugar, las leyes dispositivas, declarativas o supletorias, todas ellas son las mismas. En segundo lugar, las leyes prohibitivas. En tercer lugar, las leyes imperativas. Y en cuarto lugar, las leyes permisivas. Entonces, como se pueden dar cuenta, una crítica que podemos hacer a la definición de ley que da Andrés Bello es que no considera dentro de la clasificación a las leyes dispositivas, declarativas o supletorias. Estas leyes, a su vez, son la mayoría de las normas que existen en nuestro Código Civil. La mayoría de las normas de nuestro Código Civil son efectivamente leyes declarativas o leyes dispositivas, como mayormente se conoce. Las leyes dispositivas son aquellas que se aplican cuando las partes no se hayan referido a un determinado asunto. Cuando las partes no se hayan referido a un determinado asunto, viene la ley a suplir esa ausencia de expresión, esa ausencia de voluntad de las partes. Si las partes no se han referido a un determinado asunto, viene una ley dispositiva, una ley supletoria o una ley declarativa a colmar ese vacío en la voluntad de las partes o en la expresión de voluntad de las partes. Entonces, las leyes dispositivas vienen a solucionar aspectos no solucionados por las partes. Cuando las partes no solucionan un determinado aspecto, esta ley dispositiva va a venir a solucionarlo. Suplen en ese sentido, y reitero, la voluntad
expresa de las partes. Por ejemplo, una norma dispositiva sería aquella que diga, si el difunto no testó, se aplicará las reglas de la sucesión intestada, es decir, las reglas de sucesión del orden natural de los afectos, la regla natural de los afectos, que en primer lugar heredaban el cónyuge y los descendientes, en segundo lugar el cónyuge y los ascendientes, y todas esas reglas que nosotros ya vimos. Entonces, un ejemplo de ley dispositiva sería, si el causante no testó, se aplicará la determinada regla. ¿Por qué? Ahí, en esa situación, el difunto, el sujeto, no dejó manifiesta su voluntad respecto a este asunto. Y como hay un vacío en cuanto a su voluntad, la ley viene a solucionar este vacío, viene a solucionar ese aspecto no considerado por la parte. Eso respecta a las leyes dispositivas. Reitero, solucionan aspectos no solucionados por las partes. Vienen a suplir el vacío de las partes. Veamos ahora, en segundo lugar, las leyes prohibitivas. Las leyes prohibitivas son aquellas que prohíben la realización de un acto o conducta bajo todo respecto. Las leyes prohibitivas son aquellas leyes que vienen a prohibir, a proscribir la realización de un acto o conducta bajo todo respecto. Y pongo énfasis en esto último, bajo todo respecto. No se admiten excepciones. Si se admitiesen las excepciones, ya no estaríamos en presencia de una ley prohibitiva, sino que estaríamos en presencia de otro tipo de ley que vamos a ver a continuación. Entonces, reitero, leyes prohibitivas son aquellas que prohíben la realización de un acto o conducta bajo todo respecto. O sea, bajo ninguna excepción se puede realizar ese acto o conducta. Por ejemplo, el artículo 1796 del Código Civil, que ustedes pueden ver en la pantalla, señala: es nulo el contrato de compra-venta entre cónyuges no separados judicialmente y entre padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad. O sea, lo que está diciendo esta norma jurídica, la norma del artículo 1796 del Código Civil, es que se prohíbe el contrato de compra-venta entre cónyuges no separados judicialmente. Eso en primer lugar. Se prohíbe bajo todo respecto la celebración de un contrato de compra-venta entre cónyuges que no se encuentren separados judicialmente. La separación judicial es un procedimiento que es anterior al divorcio. Es como para preparar el divorcio. ¿Ya? Déjenlo así hasta el momento, porque después cuando esto lo verán con mayor detalle en el curso de Derecho de Familia. O sea, cuando los cónyuges no están separados judicialmente, no pueden, bajo ningún respecto, celebrar contratos de compra-venta, porque eso perfectamente podría servir como base de fraudes. Y la segunda parte de este artículo dice que tampoco es posible celebrar contratos de compra-venta entre padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad, es decir, el hijo no emancipado. El hijo no emancipado. La emancipación es el hecho que viene a extinguir esta patria potestad y la emancipación puede ser legal o judicial. Todos ustedes probablemente ya son personas emancipadas, pues todos ustedes, me imagino, ya tienen más de 18 años. Al tener 18 años, logran por mera disposición legal su emancipación y por tanto ya no están sujetos a patria potestad de sus padres. A menos que alguno de ustedes tenga 17. Si tiene 17, aún está bajo la tutela de la patria potestad de su padre o madre. Otros ejemplos de leyes prohibitivas son la del artículo 402, la del artículo 412, 1464,
Y hay varias más. Pero esas son las principales. Son ejemplos que si les piden, ustedes deberían mencionar directamente. La del artículo 402 se refiere a la prohibición de donación de bienes del pupilo. Dice, es prohibida la donación de bienes raíces del pupilo aún con previo decreto del juez. O sea, no se puede donar bienes del pupilo. Otra es la del artículo 412, que se refiere a los actos que interesen al guardador, su cónyuge y ciertos parientes. Y la del artículo 1464, que establece reglas a propósito de la prohibición de enajenar ciertos bienes. Sobre ciertos bienes yo no puedo enajenarlos. Por ejemplo, los bienes que estén sujetos a una medida precautoria, los bienes que estén embargados, por ejemplo, yo no puedo enajenarlos, es decir, no puedo transferir su dominio. Ahora, la sanción a la infracción de normas prohibitivas, la infracción a una norma prohibitiva tiene como sanción, y esto es muy importante, la nulidad absoluta del acto. La nulidad absoluta. La sanción a la infracción de una ley prohibitiva es la nulidad absoluta. Esto en conformidad a lo que dispone el artículo 10 del Código Civil, en armonía con lo que dispone también el artículo 1466 y el artículo 1482. El artículo 10, el artículo 1466 y el artículo 1482. La sanción a la infracción de una norma prohibitiva es la nulidad absoluta. Bien. Veamos ahora la siguiente categoría de ley. Las leyes imperativas. Las leyes imperativas. Y dentro de las leyes imperativas debemos necesariamente distinguir dos tipos. Las leyes imperativas propiamente tales y las leyes imperativas de requisitos. Debemos distinguir dos clases de leyes imperativas. Las leyes imperativas propiamente tales y las leyes imperativas de requisitos. Las primeras, las leyes imperativas propiamente tales, son aquellas que ordenan la realización de un acto o conducta. Son aquellas que expresamente ordenan la realización de un acto o conducta. Así, por ejemplo, el artículo 86, el artículo 89, el artículo 321, 86, 89, 321 y 2329 son ejemplos de leyes imperativas propiamente tales. Veamos algunos ejemplos. El artículo 86 dice, el artículo 86 señala: los poseedores provisorios formarán ante todo un inventario solemne de los bienes o revisarán y rectificarán con la misma solemnidad el inventario que existe. O sea, lo que está señalando aquí este artículo es que los poseedores provisorios, hablando de la muerte presunta, tienen que necesariamente formar un inventario solemne de los bienes de este presunto difunto. O sea, impera, ordena la realización de un determinado acto. Ese es el artículo 86. El artículo 89 dice: cada uno de los poseedores provisorios, también hablando acerca de la muerte presunta, prestará caución de conservación y restitución y hará suyos los respectivos frutos e intereses. Nuevamente la ley aquí está obligando a que este poseedor provisorio realice una caución, es decir, una garantía respecto de un determinado acto. O sea, está obligando a realizar una determinada actuación o conducta. Esas son las leyes imperativas propiamente tales. Y por otro lado tenemos las leyes imperativas de requisitos. Las leyes imperativas de requisitos. Estas son aquellas que imponen requisitos para la realización de un acto o conducta.
Es decir, para la realización de un acto o conducta, se requiere, si para la realización de un acto o conducta se requiere de el cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos, estaremos en presencia de una ley imperativa de requisitos. Reitero, si para la realización de una cierta conducta o comportamiento se requieren requisitos, estaremos en presencia de una ley imperativa de requisitos. Así, por ejemplo, tenemos varios ejemplos en nuestro Código Civil. Les voy a dar algunos y anótenlos para que los lean cuando tengan tiempo. El artículo 88. El artículo 88. El artículo 94. Artículo 88. Artículo 94. Artículo 393. 393. Dije, 394, ahora. El artículo 412, el artículo 464, el artículo, este es muy importante, 1464, número 3, 1464, número 3, y quédense con esos ejemplos. 1464, número 3. Como les dije delante, el artículo 1464 establece la prohibición de enajenar ciertos bienes. Y lo habíamos visto como ley prohibitiva, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que está prohibido la enajenación de ciertas cuestiones. Dice el artículo 1464. Hay un objeto ilícito en la enajenación. 1. De las cosas que no están en el comercio, que son las cosas incomerciables. 2. De los derechos o privilegios que no puedan transferirse a otra persona. O sea, de los derechos personalísimos. O sea, esos dos primeros números son leyes prohibitivas. El número 3, en cambio, dice, de las cosas embargadas, o sea, no se pueden enajenar cosas embargadas por decreto judicial, o al menos, no, disculpe, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. O sea, no se pueden enajenar, no se puede transferir el dominio, no se puede realizar la tradición respecto de bienes embargados por decreto judicial. O sea, si a mí me embargan mi casa porque no pagué una deuda, supongamos, me embargan mi casa o me embargan mi auto, lo que sea, yo no puedo enajenar esa cosa porque está sujeta a una medida precautoria, una medida de aseguramiento que es el embargo. A menos que el juez me autorice a hacerlo o el acreedor, es decir, aquel sujeto que yo le debo plata, que yo le debo dinero, acepte. O sea, cumpliéndose uno de esos dos requisitos, yo sí voy a poder enajenar una cosa embargada. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí. Bien, gracias, Antonia. La sanción frente al incumplimiento de leyes imperativas, la sanción frente al incumplimiento de leyes imperativas es de dos tipos. Y hay que distinguir la siguiente situación. Si es que esa ley imperativa, si en el incumplimiento de esa ley imperativa existía interés público o
si en el incumplimiento de esa ley imperativa no existía interés público, es decir, existía un interés privado. O sea, para determinar la sanción aplicable hay que distinguir si es que hay o no interés público. Si es que hay interés público, la sanción será la nulidad absoluta. La nulidad absoluta. En cambio, si es que hay un interés privado, si el incumplimiento solamente importa un interés privado, la sanción puede ser la nulidad relativa, la terminación del contrato o la indemnización de perjuicios. Si hay tan solo un interés privado, la sanción frente al incumplimiento de una ley imperativa puede ser de tres tipos: nulidad relativa o rescisión, la terminación del contrato, es decir, su resolución, la resolución del contrato, o la indemnización de perjuicios. La indemnización de perjuicios que nosotros ya estudiamos. Ya, eso entonces respecto a las leyes imperativas. Y por último tenemos las leyes permisivas. Las leyes permisivas. Estas son aquellas leyes, las leyes permisivas son aquellas leyes que reconocen el derecho a celebrar un acto. Son aquellas que reconocen el derecho a celebrar un acto o reconocen determinadas facultades. Las leyes permisivas son aquellas que reconocen el derecho a celebrar un acto o reconocen determinadas facultades. Reitero, las leyes permisivas son aquellas que reconocen el derecho a celebrar un acto o reconocen determinadas facultades de ciertos individuos. Los terceros, obviamente, tienen que respetar los derechos que las leyes permisivas le conceden a los otros sujetos. Por ejemplo, una ley permisiva puede ser la del artículo 12 del Código Civil. El artículo 12 nosotros ya lo leímos en una oportunidad y que establece el principio de la renunciabilidad de los derechos. Fíjense, dice, podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Eso está diciendo el artículo 12, o sea, le está reconociendo el derecho a las personas para poder renunciar a sus derechos, siempre y cuando solamente miren el interés individual y no esté prohibida su renuncia. O sea, se está reconociendo la posibilidad, la facultad de los individuos para poder renunciar a sus derechos. Ese sería un ejemplo de ley permisiva. Otra ley permisiva podría ser aquella que le reconoce al propietario la facultad de usar, gozar y disponer de una cosa. El propietario de una cosa goza de los atributos del uso, goce y disposición. Ahí nuevamente se está reconociendo la facultad de un individuo. El individuo que posee propiedad sobre una cosa tiene el uso, el goce y la disposición. Esas son entonces ejemplos de leyes permisivas. La sanción a la infracción de leyes permisivas es la indemnización de perjuicios. La indemnización de perjuicios. ¿Se entiende toda la clasificación de las leyes que acabo de enunciar? ¿Alguna duda? Tanto hablar me trapique. Bien. Entonces,
¿No hay ninguna duda? ¿Avanzamos? Todo claro, Marcelo. Bien, muy bien. Sigamos entonces. Ya. La hermenéutica legal o la interpretación de la ley. Insisto, esta materia les va a servir tanto para derecho civil como también para introducción al derecho 2. Bien. La hermenéutica dice relación con el proceso de interpretación, es decir, buscar el real sentido y alcance de una norma jurídica. La interpretación así la vamos a entender como un proceso en virtud del cual vamos a buscar el real sentido y alcance de una norma jurídica. Esa es la definición de interpretación de la ley. Buscamos encontrar, es un proceso de búsqueda en orden a descubrir cuál es el real sentido y cuál es el real alcance de una norma jurídica. Tenemos, a la luz del derecho comparado, dos grandes sistemas de interpretación. Tenemos un sistema de interpretación reglado y un sistema de interpretación no reglado. Los sistemas de interpretación reglados son aquellos en donde el ordenamiento jurídico expresamente señala cuáles son las reglas de interpretación aplicables. El sistema reglado es aquel en donde el ordenamiento jurídico reconoce expresamente cuáles son las reglas de interpretación aplicables. Y los sistemas no reglados, a contrario sensu, son todos aquellos ordenamientos jurídicos en donde no se reconoce cuáles son las reglas de interpretación y por tanto la interpretación se la entregan totalmente a quienes. Si no existen reglas en la ley, ¿quién va a ser el único que interprete sin atender a esos criterios? ¿Sobre quién va a pesar la carga de interpretación en esos casos en donde no esté reglado? Va a ser naturalmente el juez. Los jueces van a tener que efectivamente crear sus propias reglas de interpretación a través de la costumbre y los precedentes. Nuestro sistema, como ustedes advierten, no sigue el segundo, sino que es más bien heredero del primero. Nuestro sistema es profundamente reglado. Es más, nuestro Código Civil, entre los artículos 19 y 24, señala cuáles son las reglas de interpretación que ha de seguir el intérprete. Cualquiera sea el intérprete pueden ser abogados, pueden ser jueces, pueden ser profesores universitarios, etc. Todos ellos son intérpretes en un sentido amplio. Bien. Analicemos ahora los tipos de interpretación que existen. Tipos de interpretación que existen atendiendo a su alcance. Aquí podemos distinguir tres tipos. Interpretación extensiva, interpretación restrictiva e interpretación declarativa. Extensiva, restrictiva y declarativa. La interpretación extensiva es aquella interpretación que se aplica a más casos de los que la ley expresamente dispuso. La interpretación extensiva aplica a más casos de los que la ley dispuso. Aplica a más casos que los que la ley dispuso. Por ejemplo, el mismo artículo que hemos estado señalando desde el comienzo, el artículo 1464. 1464 dice: hay objeto ilícito. Bueno, lo que señala, no lo encuentro ahora, se me perdió. Acá está. Dice: hay objeto ilícito en la enajenación, número 3, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Lo que está diciendo es que no se puede vender cosas, disculpen, no se puede enajenar, no se puede transferir el dominio
de cosas embargadas judicialmente. Si a mí me embargaron algo, yo no lo puedo enajenar. Eso me está diciendo. Sin embargo, aquí lo único que señala es que se refiere a las cosas embargadas, a las cosas embargadas. Y yo como intérprete o el juez en su caso, frente a un caso singular, puede pensar que solamente se trata de cosas embargadas. Esa sería una interpretación declarativa que aplica tan solo al caso. En cambio, una interpretación extensiva aplicaría esta norma a más casos de los que expresamente contempla el legislador. En ese sentido, no tan solo aplicaría esa prohibición en cuanto a la enajenación de las cosas, no tan solo a las embargadas, sino que en general a todas aquellas cosas que están sujetas a alguna medida precautoria. Las medidas precautorias son todas aquellas medidas que buscan asegurar, proteger el patrimonio del deudor. Y existen muchas medidas precautorias, una de las cuales es el embargo. Pero entonces una interpretación extensiva haría extensible, de ahí el nombre, haría aplicables a más casos, no tan solo a las cosas embargadas, sino que estaría prohibida la enajenación de cualquier cosa que esté sujeta a una medida precautoria, y no tan solo a las cosas embargadas. Ese entonces es un ejemplo de interpretación extensiva. Aplico a más casos, no tan solo a las cosas embargadas, sino que a todas las cosas que estén sujetas a una medida precautoria. La medida precautoria es el género y el embargo es la especie. Es tan solo una de las tantas medidas precautorias que establece nuestro ordenamiento jurídico. Ya. Eso respecto a la interpretación extensiva. La interpretación restrictiva es aquella interpretación que aplica, fíjense, a menos casos que los que la ley dispuso, de los que la ley dispuso. Aplica a menos casos de los que la ley dispuso. Y ahí ustedes pueden dar como ejemplo el artículo 1490, que señala: si el que debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. Entonces esa sería una norma que ejemplifica la interpretación restrictiva, es decir, aplicamos a menos casos que los que la ley expresamente dispuso. Y por último, la interpretación declarativa es aquella que solo se aplica a los casos que el legislador dijo. Solo se aplica, la interpretación declarativa es aquella que se aplica solamente a los casos que el legislador dijo expresamente. Entonces, interpretación extensiva aplica a más casos que lo que el legislador dispuso. Interpretación restrictiva, a contrario sensu, aplica a menos casos de los que el legislador dispuso. Y la interpretación declarativa es aquella que aplica a los mismos casos que el legislador dispuso. Bien, y una segunda clasificación de la interpretación, pero ahora atendiendo a la fuente, es decir, de dónde emana la interpretación, podemos distinguir por un lado la interpretación privada o doctrinaria y la interpretación pública o de autoridad. La interpretación privada o doctrinaria es aquella que realizan los académicos, abogados, autores de textos jurídicos, es decir, la interpretación que realiza la doctrina, en buenas cuentas. La característica fundamental de esta interpretación privada, esta interpretación doctrinaria, dogmática que realizan los estudiosos, los científicos del derecho, no es obligatoria. Esa es la característica singularizante, esa es la característica existencial, si se quiere. No poseen fuerza obligatoria. En cambio, la interpretación pública o de autoridad es aquella que emana de una autoridad pública. Es aquella interpretación que emana de una autoridad pública. Y por tanto, a diferencia de lo que sucede con la interpretación privada doctrinaria, es absolutamente vinculante, es obligatoria. Es obligatoria.
esa interpretación pública de autoridad puede ser a su turno legal, judicial o administrativa. Puede ser legal, judicial o administrativa. La legal, obviamente, es la que emana de los tribunales de justicia, que, como señala el artículo 3º, inciso 1 del Código Civil, no poseen tampoco fuerza obligatoria para todas las sentencias, pues existe el efecto relativo de la sentencia. Es decir, la sentencia que se pronuncia sobre un caso en concreto solamente será obligatoria respecto de ese caso. Esa es la sentencia, disculpen, judicial. Creo que dije legal al comienzo. La interpretación legal es la que realiza el legislador. Cuando el legislador, a través de una ley, define qué es algo, qué vamos a entender por una determinada institución, tenemos que necesariamente atender a esa definición. No podemos desatender el tenor literal cuando es claro. En todo caso, existen situaciones en donde el legislador ha definido situaciones, ha definido palabras o términos o instituciones, y las vamos a ver a continuación. La interpretación judicial dice relación con la sentencia de los jueces, los precedentes y la jurisprudencia en el sentido judicial. Y frente a ellas, como ya les dije, habrá que aplicar el principio del efecto relativo de la sentencia. Y la interpretación administrativa es aquella que realizan órganos distintos a los anteriormente mencionados. Son órganos administrativos, son órganos de gobierno, principalmente de gobierno descentralizado o centralizado, principalmente desconcentrado en cuanto a su administración, como el Servicio de Impuestos Internos o la Contraloría General de la República, que es un órgano autónomo. La Contraloría General de la República emite dictámenes, y esos dictámenes son interpretaciones de situaciones jurídicas con efectos obligatorios. Ya. Eso entonces respecto a las clasificaciones de la interpretación. Vamos ahora propiamente a las reglas de interpretación. A las reglas de interpretación. El destacado jurista alemán, o en ese entonces me imagino que era prusiano, Friedrich Karl von Savigny, distingue 4 elementos de la interpretación: el elemento gramatical, el elemento lógico, el elemento histórico y el elemento sistemático. Aquí me equivoqué. Sistemático. Entonces, Savigny distingue 4 elementos para poder desarrollar este proceso de búsqueda del real sentido y alcance de una norma jurídica: el elemento gramatical, el elemento lógico, el elemento histórico y el elemento sistemático. No se trata de 4 tipos de clasificación, disculpen, los 4 tipos de interpretación. Los tipos de interpretación ya los vimos anteriormente. Lo que se trata ahora son de 4 clases de interpretación que pueden operar de manera diversa y en general van a actuar de forma conjunta. En general actúan de forma conjunta. Eso no se va a dar en todos los casos, pero generalmente así puede ser. Entonces vamos analizando cada uno de estos elementos: el elemento gramatical, lógico, histórico y sistemático. En primer lugar, el elemento gramatical. El artículo 19 del Código Civil señala lo que ustedes pueden ver en su pantalla. Dice: cuando el sentido de la ley es claro, se pone en ese primer supuesto, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. O sea, cuando el sentido y alcance de una ley es absolutamente claro, cuando el sentido de la ley no genere dudas, no sea dubitado, no podemos desatender lo que su exégesis dice, lo que su tenor literal señala. No podemos
desatender el tenor literal cuando el sentido es claro a pretexto de consultar su espíritu. En cambio, se pone en el segundo inciso, se pone en el supuesto contrario. Ahora, cuando la ley posee un sentido ya no claro, sino que un sentido oscuro, dice. Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. O sea, el primer supuesto del artículo 19, cuando el sentido de la ley es claro, no podemos desatender su tenor literal. Tenemos que interpretarlo tal cual dicen sus palabras, tal cual señala su tenor. En cambio, el inciso segundo dice que cuando el sentido ya no es claro, sino que cuando el sentido es oscuro, podemos, para encontrar su real sentido y alcance, atender a la intención o espíritu, atender a la intención o espíritu de la ley, que se manifiestan en ella misma o en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Es decir, todos aquellos documentos que se realizaron para la formación de esta ley. Todos esos antecedentes escritos que se conozcan a propósito de la formación de esa ley. ¿Alguna duda respecto al artículo 19? ¿No? Bien, sigamos. El artículo 20 señala: las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a esta su significado legal. Se les dará a ella su significado legal. Entonces, lo que está haciendo el artículo 20 es señalar los distintos o diversos sentidos que puede adquirir una palabra. Habla entonces de un sentido natural y obvio, habla de un sentido legal y habla de un sentido técnico. Las palabras en el Código Civil pueden ser de tres tipos. Palabras, o el sentido de las palabras puede ser de tres tipos: un sentido natural y obvio, un sentido legal o un sentido técnico. El sentido natural u obvio es aquel que está definido por la Real Academia de la Lengua, por la Real Academia de la Lengua o por el uso general que se le dé a esa palabra. El sentido legal, en cambio, será aquel sentido, aquella definición que expresamente el legislador adjudique a una palabra. Cuando el legislador define una palabra, estaremos en presencia de un sentido legal de esa palabra. Por ejemplo, el artículo 26 del Código define qué entiende por infante y qué entiende por adulto. Y entonces, para entender cuando se diga infante o cuando se diga adulto en el Código Civil, no podemos ir a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, o al uso general que se le da al concepto, sino que tenemos que ir necesariamente al artículo 26, que define qué entiende por infante o qué entiende por adulto. El artículo 44 del Código Civil define qué es culpa. Entonces, cuando el Código Civil hable del concepto culpa, tenemos que entenderlo de acuerdo a cómo lo define el propio Código Civil en el artículo 44. O el artículo 45 define caso fortuito o fuerza mayor. Y en ese sentido, cuando el Código Civil hable de caso fortuito o fuerza mayor, nosotros tenemos que ir al artículo 45, que define qué es caso fortuito o fuerza mayor, que, como ustedes bien saben, es el imprevisto al cual es imposible resistir. Y por último, el sentido técnico es aquel que le da a la palabra aquel sujeto que cultiva la disciplina. Se lo da a quien cultiva la disciplina. Por ejemplo, ustedes ya, me imagino, lo vieron en sus cursos. El inicio de la persona, el inicio de la existencia legal de la persona. Un momento, déjenme confirmar si es el legal o el
No, el inicio de la existencia natural de la persona, está aquí, fíjense. El inicio de la existencia natural de la persona está dado por un concepto que es la concepción. Desde la concepción en adelante existe naturalmente una persona, desde la concepción. Pero, ¿qué vamos a entender por concepción? ¿Alguien de ustedes sabe qué es la concepción? ¿Alguno de ustedes es médico? ¿Alguno de ustedes es científico? Probablemente no. Y por tanto, ¿quién le va a atribuir sentido a esta palabra que se llama concepción? Bien, los sujetos que cultivan esa disciplina, los médicos, los científicos, los biólogos, etc. Y la concepción es el momento, se los advierto, esto lo vamos a ver en la próxima sesión. La concepción es el momento en el cual el óvulo fecundado se encripta, se incrusta en el endometrio de la mujer. Y esa definición, en sentido técnico, se la da la ciencia, se la dan los sujetos que cultivan esa profesión, esa disciplina. Ya, sigamos avanzando. Siguiente elemento, el elemento lógico. El elemento lógico busca el real sentido y alcance de la norma más allá de sus palabras. El elemento lógico busca el real sentido y alcance de la palabra, pero más allá de sus palabras. Es decir, se debe interpretar una ley buscando su espíritu. Se debe interpretar la ley más allá de las palabras, es decir, buscando su espíritu. Buscando decir aquel elemento axiológico, ese elemento valorativo que justifica su existencia. Busca la sustancia o la intención del legislador, la intención de la ley. A eso, desde antiguo, se le conoce como la ratio legis. La ratio legis. Lo cual, a su vez, también, desde antiguo, se le contraponía a la ocasio legis. La ocasio legis que tiene que ver con el contexto en virtud del cual se promulgó esa ley. Entonces, buscando la ratio legis y la ocasio legis, podemos encontrar esa sustancia que justifica la existencia de esta norma y por tanto podemos interpretarla en función de su espíritu. Pero fíjense, esto es súper importante diferenciarlo del elemento histórico que vamos a ver más adelante. El elemento lógico no se distancia de la norma para encontrar su espíritu. No se distancia de la norma para encontrar su espíritu. Su espíritu lo va a encontrar dentro de la norma misma, pero dentro de su espíritu. En cambio, el elemento histórico vamos a tener que acudir a una cuestión distinta a la norma, que es el contexto histórico que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que supone el elemento histórico es una reflexión más profunda en torno a esta ley, a esta norma jurídica. Y bueno, se nos repite el ejemplo que hemos dado prácticamente toda la clase. El artículo 1464, número 3 del Código Civil. Dice, hay objeto ilícito de enajenación, número 3 de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Esta norma, como ustedes bien saben, es una norma imperativa de requisitos y si desentrañamos su real sentido y alcance desde un punto de vista lógico, es decir, desde su racionalidad, desde el elemento que funda, que justifica esta norma, tenemos que necesariamente darnos cuenta que esta norma lo que busca, lo que persigue es la protección del patrimonio del deudor. Busca la protección del patrimonio del deudor para que después los acreedores puedan pagarse con el patrimonio del deudor, de sus créditos. Y en ese sentido, entonces, tendríamos que realizar una interpretación extensiva y aplicar a más casos de los que la ley expresamente previó. Y en ese sentido, ya no tan solo aplicaremos a las cosas embargadas, sino que a todas las cosas sujetas a medidas precautorias. Porque la lógica, insisto, que está detrás de esta norma es proteger el patrimonio del deudor para así proteger a los acreedores. Bien, avancemos. El evento histórico.
tenemos que recurrir al elemento histórico para llegar al espíritu de la ley, pero fíjense, ahora ya no a través de la misma ley, sino que a través de un instrumento distinto, que es la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Entonces, recurrimos al elemento histórico para llegar al espíritu de la ley. Nuevamente, se busca el espíritu, pero no a través de la ratio legis, sino que ahora a través de la historia fidedigna del establecimiento de la ley. No busca el real sentido y alcance de la norma en ella misma, sino que lo busca fuera de ella. Busca fuera de la norma, a través de los mensajes presidenciales, las mociones, las actas de la comisión que previó esta ley, etc. Todo eso, ese conjunto de documentos, que puede ser el mensaje, las actas, las mociones, las discusiones, todo ello es la historia fidedigna del establecimiento de la ley. ¿Alguna duda? Ya, avancemos. Y por último, el elemento sistemático. El elemento sistemático. El artículo 22 del Código Civil señala lo siguiente. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas una debida correspondencia y armonía. Una debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. O sea, lo que hace el elemento sistemático es buscar el real sentido y alcance de una norma a la luz de lo que dicen otras normas. Buscamos el real sentido y alcance de una norma a la luz de lo que dicen otras normas. Pues todas las normas están atravesadas, todas las normas están conectadas por una determinada lógica o armonía. Entonces, buscamos el real sentido y alcance de una norma a la luz de lo que disponen otras normas distintas. Porque entre todas las normas de un ordenamiento jurídico debiese regir el principio de la plenitud, el principio de la coherencia y la no contradicción. El sistema jurídico parte de la base de que es armónico, de que es sincrónico, de que no es diacrónico, sino que es sincrónico y es armónico, y por tanto es coherente. Y si no conozco el sentido de una norma, puedo acudir a otras normas para que me ayuden a descubrir el sentido de esta norma. ¿Se entiende el elemento sistemático? Voy a dar unos ejemplos a continuación. Yo creo que va a quedar un poco más claro. Dice el artículo 588 del Código Civil. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Eso dice el artículo 588 del Código Civil. Los modos de adquirir el dominio, que nosotros ya los vimos, son el dominio, disculpe, la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva. Nosotros vimos en su momento que las principales son la tradición y la prescripción adquisitiva, o usucapión. Entonces, aquí solamente nos está diciendo que los modos de adquirir el dominio son esos. El dominio de las cosas. O sea, las cosas pueden ser corporales, incorporables, muebles o inmuebles. Después, el artículo 606 nos dice, la ocupación es un modo de adquirir el dominio válido sobre las cosas que están desocupadas, las res nullius, y que no tienen dueño, las res derelictae, que eran las cosas abandonadas, ¿no? La ocupación es un modo de adquirir el dominio válido sobre las cosas que están desocupadas y no tienen dueño. Entonces, fíjense, leyendo únicamente estos dos artículos, si hay una casa abandonada y no tiene dueño, es una res nullius, no tiene ningún dueño, y yo voy a esa casa y hago ocupación de esa casa, ¿adquirí el dominio de esa casa o no? Leyendo únicamente estos dos artículos.
en principio. Adquiero el dominio por la ocupación de una casa que no tiene dueño, que está desocupada. ¿Sí o no? Creo que sí. Claro, exactamente, Manuel. Leyendo estos dos artículos, llegamos a la conclusión que sí, porque la casa estaba desocupada y no tenía dueño. Pero si leemos el artículo 590, que es muy importante, dice: los bienes inmuebles que estén desocupados y sin dueño son automáticamente de propiedad del Estado. Los bienes inmuebles que estén desocupados y sin dueño son automáticamente de propiedad del Estado. Entonces ahora, si leemos los tres artículos sincrónicamente, armónicamente, nos damos cuenta que aquel sujeto que llega a una casa desocupada y sin dueño no puede adquirir la casa, no puede adquirir el dominio de la casa, porque esa casa sí es de propiedad de alguien, es de propiedad del Estado. Y por tanto no se cumple el requisito de que no tenga dueño, el requisito del artículo 606, de que no tenga dueño. Y por tanto la ocupación, llegamos a la conclusión de que es un modo de adquirir las cosas muebles que no tengan dueño y que estén desocupadas. Solamente yo puedo adquirir por medio de la ocupación cosas muebles. No puedo adquirir el dominio de cosas inmuebles por ocupación. Solamente, reitero, puedo adquirir el dominio de las cosas muebles por ocupación siempre que estén desocupadas y no tengan dueño. ¿Se entiende el elemento sistemático? Yo busqué el sentido de esta norma, pero atendiendo al sentido de otras normas. ¿Se entendió o no se entendió el ejemplo? ¿Sí o no? Sí. Bien, gracias. Ya, y veamos lo último. El artículo 24. El artículo 24 del Código Civil señala: en los casos a lo que no pudieren aplicarse las reglas precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo más conforme parezca al espíritu general de la legislación y la equidad natural. O sea, si no se puede aplicar ninguna de las reglas anteriores, no se puede aplicar la regla del elemento gramatical, el elemento lógico, el elemento histórico y el elemento sistemático, tenemos que recurrir necesariamente a dos instituciones: al espíritu general de la legislación o a la equidad natural. Si no podemos aplicar el elemento gramatical, el elemento lógico, el elemento histórico y el elemento sistemático, tenemos que necesariamente, para llegar al sentido y alcance de esa norma, recurrir a dos instituciones distintas: al espíritu general de la legislación o a la equidad natural. Esta es la denominada regla de clausura de la interpretación. O sea, si no nos sirve ninguno de los anteriores elementos, tenemos que clausurar esta interpretación por medio de la equidad natural o por medio del espíritu general de la legislación. Cuando hablemos de espíritu general de la legislación, estamos haciendo referencia a los principios del derecho privado o del derecho civil. El espíritu general de la legislación son los principios del derecho civil: autonomía de la voluntad, igualdad, buena fe, libre circulación de la riqueza, proscripción del abuso del derecho, etc. Todos esos principios son el espíritu general de la legislación. Y cuando hablemos de equidad natural, estamos haciendo referencia a la justicia aplicada al caso concreto. Estamos haciendo referencia a la justicia aplicada en el caso concreto. Por ejemplo, tenemos un problema en torno a la interpretación de la cláusula de no enajenar. La cláusula de no enajenar, como ya dijimos, es aquella cláusula que prohíbe en una compraventa que el comprador pueda vender posteriormente esa cosa. Por ejemplo, yo y Manuel celebramos un contrato de compraventa de un vehículo. Yo le vendo mi vehículo a Manuel, pero dentro del contrato agrego una cláusula que dice: tú, comprador, Manuel, no puedes vender este vehículo
una vez que lo recibas. Ahí entra en contradicción dos principios y tenemos que interpretar si es que esta cláusula es válida o es inválida. Si aplicamos el elemento gramatical, histórico, lógico y sistemático, no vamos a encontrar nada, porque es una cuestión que no está expresamente regulada en la ley. Y por tanto, si no está expresamente regulada en la ley y no aplican los anteriores elementos que ya vimos, tenemos que recurrir al espíritu general de la legislación o a la equidad natural. Veamos el espíritu general de la legislación, es decir, tenemos que analizar esta cuestión a la luz de los principios del derecho civil. Y como ya lo vimos en sesiones anteriores, entra en conflicto el principio de la autonomía privada, el principio de la autonomía de la voluntad y el principio de la libre circulación de los bienes. Y en ese sentido, si lo analizamos a la luz de los principios, a la luz del espíritu general de la legislación, llegamos a la conclusión que la cláusula de no enajenar está permitida, pero de forma limitada, siempre y cuando responda a un interés legítimo y sea dentro de un determinado plazo de tiempo. No puede ser perpetuo esta cláusula de no enajenar. Bien, me quedó ver solamente las reglas prácticas de interpretación, que son un conjunto de aforismos que utiliza la doctrina para interpretar. Lamentablemente no los voy a ver porque ya me extendí bastante en el tiempo y no quiero abusar de su paciencia. Así que esta última materia, bueno, ustedes la pueden estudiar sin problema y si tienen dudas me la pueden hacer sin ningún tipo de problema. La próxima sesión, reitero, sería la última sesión de materia, de contenido propiamente tal, y vamos a analizar la relación jurídica de derecho privado y los sujetos que componen esta relación jurídica, que son las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Hay alguna duda respecto a todo lo que mencioné hoy día? Lamento si es que fui muy rápido, pero tenía que intentar pasar todo este contenido. ¿Alguna duda? Marcelo, para mí me quedó todo claro, pero tenía una duda sobre otra cosa, que no sé si te lo puedo preguntar al tiro o después. No sé si ¿Sobre algún si qué? compañero tiene más dudas. Ya, veamos antes si existe alguien que tenga dudas sobre lo que vimos hoy día. ¿No? Ok, voy a dejar de grabar entonces. Bien, gracias por su asistencia. Oh.